Hola amigos, soy Keiler Rodríguez y bienvenidos a esta nueva temporada de Sin Rodeos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un caso de la vida real. Y es que si hablamos de olimpiadas y todo eso, me recuerda a Michael Phelps. Él fue un nadador que tuvo un problema en especial. Hoy, con nuestros invitados especiales y por supuesto nuestros amigos y familia ya, el pastor Jarrod Guzmán y la psicóloga Lidia González de Norato, hablaremos del tema madurez emocional y espiritual. ¿Quieres saber más? Bienvenidos. Escúchanos y míranos en redes sociales. Por supuesto, comparte. Conéctate y hablemos sin rodeos. Amigos de Sin Rodeos, estamos ya con el pastor Jarrod Guzmán y la psicóloga Lidia González de Norato. Bienvenidos a esta nueva temporada. Cuéntenme cómo se sienten al estar en esta nueva temporada. Keiler, un gusto de saludarte, amigos que nos ven a través de sus redes sociales y nos escuchan a través de Unión Radio. Es un placer saludarles y gusto de tenerte también aquí, Keiler, en la conducción del programa Sin Rodeos. En esta nueva temporada nos sentimos muy bien y gozosos de compartir contigo en esta oportunidad. Definitivamente, Pastor, nosotros le damos ahora la bienvenida. Sí, bienvenido. A Sin Rodeos. Y también los muchachos deben poner allí en la red social, ¿verdad? Bienvenido, Keiler. Por favor, felices de poder compartir contigo. Y como decía nuestro amado pastor, es una nueva temporada y pues, Keiler, qué bendición va a ser poder psicoeducarnos, hablar de cosas interesantes en esta nueva etapa de Sin Rodeos. Nosotros felices de poder compartir contigo y pues como siempre, Pastor, una bendición estar con usted y con ustedes. Así es, gracias a todos los que ya sintonizaron también el programa de Sin Rodeos. Los invitamos para que puedan compartirlo con sus amigos y puedan aprender más del tema que vamos a tratar hoy. Y es que hoy vamos a hablar de la madurez emocional y espiritual. Quiero compartir con ustedes un caso de la vida real para que podamos abordar este tema más profundo, ¿sí? Quiero contarles a continuación el caso de un famoso deportista. Él es Michael Phelps. Era un nadador olímpico que en cierta ocasión había hablado abiertamente sobre sus luchas contra la salud mental y cómo todo esto fue afectando a su madurez emocional. Sabían que el estrés y todo lo que él estaba pasando afectaron su vida personal y su vida profesional. Después de retirarse de la natación competitiva, Phelps nos comenta que ha utilizado su experiencia para abogar por la salud mental y compartir cómo la falta de equilibrio emocional y espiritual puede afectar incluso a los atletas más exitosos. Creo que este caso de Marcus Phelps nos pone a imaginar que no solo a los atletas o otras personas les puede afectar, sino que a nosotros mismos como jóvenes, personas adultas, adolescentes y niños. Bueno, este es un caso, pastor, psicóloga, de este competidor, este nadador olímpico, que nos da una pregunta, una duda de cómo es que esto afectó el estrés y todo esto afectó su madurez emocional y su carrera profesional. Psicóloga, quisiera preguntarle cómo puede afectar la falta de madurez emocional a la capacidad de una persona para manejar el estrés y tomar decisiones efectivas en su vida. Creo que deberíamos de partir primero en reconocer quiénes somos, quién eres tú y al saber quién eres tú, reconocer cuáles son tus capacidades emocionales y espirituales. Si tú no sabes quién eres, muy difícilmente vas a tener como esa base. Este famoso nadador, les cuento que él padecía de algo. Aparte de esa su lucha emocional y tener como el equilibrio en todo, él padecía de déficit de atención con hiperactividad.
Al saber dónde estamos parados nosotros y qué es lo que somos, es mucho más fácil poder lidiar con esto. Toda esa energía que él tenía la canalizó a través de la atención, porque les cuento que él a los 7 años empezó a nadar y no es que fuera grato para él, no le gustaba. A los 9 años empezó a gustarle porque se dio cuenta que toda esa energía que él tenía y que no podía canalizar de una forma, lo utilizó y lo concentró en la natación, y ahí fue donde empezó su éxito. Yo no sé, los invito a que vean sus videos. Incluso cuando él era el segundo en tirarse, lograba venir y tener una velocidad debajo del agua maravillosa. ¿Cómo es que en algún momento puede afectarnos el no saber quiénes somos nosotros? Ustedes, es increíble, pero si tú no sabes identificar tus emociones, reconocerlas, ponerles nombre y aceptar quién eres, muy difícil vas a tener la madurez de poder decir, ok, ¿por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué me está afectando de esta forma? Si tú no te conoces, muy difícilmente vas a llegar a una madurez. Y me encanta la historia de él porque él tuvo muchas experiencias. ¿Sí o no, pastor? Cuando teníamos 20 años más o menos, cometimos unos errores un poquito complicados cuando hablamos de madurez emocional. Pero a nuestra edad, muy difícilmente algo nos bota, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las experiencias nos hacen ganar eso que se llama madurez, sobre todo la emocional. No reaccionaríamos como cuando teníamos 20 años a como lo haríamos ahorita. Y entonces, si tú no tienes un buen equilibrio, muy difícilmente en todas las áreas de tu vida, porque te tienes que reconocer que no solo eres una cosa, tú tienes muchas áreas, y si tú no tienes ese equilibrio puede afectar muchísimo en todas las decisiones, porque les he de preguntar, si estoy mal espiritualmente, ¿estoy bien en las otras áreas? Es un equilibrio, Exactamente. ¿verdad? Alguien me mencionó en una oportunidad, licenciada y Keiler y amigos, que cuando estoy bien emocionalmente puedo estar bien espiritualmente, y cuando estoy bien espiritualmente puedo estar también bien emocionalmente, es decir, es una combinación de esos dos aspectos, porque alguien puede considerar que está bien espiritualmente, pero si no maneja sus emociones, está desequilibrado. Y alguien puede manejar bien sus emociones, pero no buscar el área espiritual, también está desequilibrado. Y quizás compartir algo. Comenzamos con esta historia, Keiler y licenciada, que es real, Sí. que es real, pero también puede ser la historia real de algunos que nos están escuchando, que tal vez no son nadadores, tal vez no son... ahora estamos en época olímpica, ¿verdad? O estamos finalizando esa época. Tal vez no son atletas de alto rendimiento, pero ¿qué me dicen de las presiones de la vida? Trabajar por una familia, estudiar para salir adelante. En el caso de Michael Phelps, llegó un momento en que la presión era tanta, no solamente de los medios de comunicación, representar a su país, ser considerado uno de los máximos medallistas olímpicos, es decir, era la figura, los patrocinadores, todo eso generó una presión. Aquello que era quizás en algún momento por diversión, ir nadando, porque ahí desahogaba toda su tensión, ahora el nadar ya no lo desahogaba su tensión, sino le provocaba un estrés. Hay aspectos en la vida que nos provocan estrés. ¿Cómo manejarlos? Creo que este programa va a ser una bendición. Sí, exacto. Y como ustedes mencionaban, o sea, la licenciada decía, puede ser, si nosotros estamos bien espiritualmente, podemos estar también bien personalmente, es decir, emocionalmente. Pastor, quiero preguntarle esto, ¿por qué es importante entonces la madurez espiritual para el bienestar de la persona? Yo creo que es una pregunta muy importante, Keiler. Es la base. Mencionamos a un inicio que hay dos aspectos importantes, las emociones y la espiritualidad. De hecho, son inseparables. La espiritualidad es la base y podemos decir que las emociones son las columnas que pueden sostener toda la vida. Así que los dos son importantes. Es como cuando construyes una casa. Tiene cimientos, pero también tiene columnas. ¿Qué es más importante, los cimientos o las columnas? Los dos. Los dos son importantes para sostener toda la casa. Entonces, la espiritualidad es vital. Y no podemos hablar de espiritualidad fuera de Dios. La Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que para tener un equilibrio emocional, es importante también tener un equilibrio espiritual. Y no podemos tener equilibrio espiritual si no lo hacemos con base en la palabra de Dios y en la búsqueda del Dios Todopoderoso.
Así es, y es que si nosotros no buscamos mantener nuestra madurez espiritual, debemos hacerlo basado en lo que está en la Biblia, ¿verdad? Buscar citas y acercarnos más a Dios. Psicóloga, creo que hay un factor muy importante, y la siguiente pregunta que yo quiero hacerle es: ¿cuáles son algunas señales de advertencia de inmadurez emocional y cómo las podemos identificar? ¿Cómo podemos decir, esta es inmadurez? Era roja. Pongan mucha atención. Grafíquenos algunas señales. Ok, les voy a hacer un berrinche aquí. Fíjense ustedes que es tan complejo porque les voy a explicar una cosa. Inmadurez emocional, ¿será que tendría rasgos narcisistas? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes ya nos han escuchado y han escuchado en algún momento algún tema acerca de narcisismo. Narcisismo lo voy a resumir así: un niño atrapado en un adulto. Cuando llegamos a una inmadurez, un niño es muy inmaduro y actúa. ¿Saben cómo logramos identificar a los niños cuando en algún momento tienen un reto? Porque no me gusta decirles dificultad, sino que un reto es cuando el niño actúa a través de sus emociones. Por ejemplo, quiero un carrito y no me lo quiere comprar mi papá. ¿Qué hace un pequeño en el súper? Se tira, se pataleta, sin hasta los mocos le salen y todo colorado y de todo ustedes. Y eso es complicado. ¿Qué hace uno ahí de padre y viendo, y toda la gente viéndolo a uno así como que, oye, este mal padre? Es complejo. ¿Saben ustedes que nosotros los adultos también hacemos berrinches? Sí. Sí, hacemos berrinches. Algunos más que otros. Más diplomático, pero hay berrinches. Exacto, no sale tanto moco. A patalear. ¿Sabes que sí? Sí hay adultos que patalean. ¿Cuáles son los rasgos de inmadurez? Uno es no reconocer mis emociones y experimentar el hecho de poder castigar al otro. Porque como no me hago responsable de mis emociones, entonces los voy a castigar. ¿Cuáles son las señales? Mucho oído. 1, ley de hielo. Te dejo de hablar. No quiero hablar contigo porque tú fuiste el culpable de que yo me sienta así. Y regularmente, no sé por qué, no me vayan a tirar tomates, pero nos pasa más a nosotras las mujeres que hacemos esto, aunque conozco a varios hombres que en algún momento la aplican la ley de hielo. Eso va a ser un reconocimiento de inmadurez emocional. El no querer entablar una conversación para resolver lo que me está causando conflicto. Pero lo complicado aquí es que yo les decía al inicio, tengo que identificar sí o sí quién soy. Porque si no reconozco mis emociones y solamente estoy peleando y ni siquiera sé por qué, y después ya no sé ni qué hacer, y lo que voy a hacer es culpabilizar a medio mundo, pero ni siquiera yo reconozco que estoy sintiendo. Uno va a ser la ley de hielo, otro va a ser castigarte y hacer berrinches, culpabilizarte como no, es que fue tu culpa. Y aquí entra un término bien complejo cuando el narcisista logra venir y hacerlo culpable. Por ejemplo, venir y decir, no, el pastor no vino hoy. Bien, sí vino, no vino. Y hasta puedo hacer dudar de que el pastor vino hoy. ¿Será que yo llegué a grabar? Un narcisista o un inmaduro emocional puede llegar a hacer que dudes de lo que estás diciendo o haciendo. Son señales bastante complicadas porque uno puede decir, no, es que es inmaduro. Y pues es un término, no es tan complicado como decir el pastor es narcisista. Esa palabrita narcisista ya pega así. Pero esas son las señales más viables, que te dejen de hablar, que te culpabilicen, que no se hagan responsables de sus emociones. Y entonces genera conflicto con él y con todos los que le rodean. Podríamos decir que, licenciada Keiler, que digamos que alguien falto de madurez emocional es alguien que busca siempre responsabilizar a los demás de las situaciones. Nunca es responsable de sí mismo. Como un niño. Un niño no es responsable, no puede hacerse responsable un pequeño. Y digamos que todos los seres humanos tenemos emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? A ver, pastor, yo le paso la lista. A ver. Sí, ustedes díganme a mí porque yo... Aquí te vas a ir instruyendo. Nos vamos a... ¿Cuáles son? Las básicas. Amor, felicidad, tristeza, miedo, enojo, que es la más complicada, y asco. De esas se desglosan el resto. Regularmente en una de ellas el enojo es la que más, digamos, se muestra. También el miedo, pero el enojo es donde nos desbordamos lamentablemente
y quizás alguien bajo una presión, alguien le habla y le dice, espérame, y le habla con ese tono, quizás no quiso ofenderle, pero no manejó ese estrés, esa emoción, porque tal vez le provocó enojo porque estaba concentrado en algo y alguien le habló, realmente le subió algo por dentro y no pudo manejar. En diferentes áreas de la vida consideramos que se manifiestan esos indicios que usted mencionaba, ¿no? Sobre la falta de madurez. Y es importante aprender a manejarlo. Eso es muy, muy importante. Wow. Sin duda alguna aprendí algo ahorita de las emociones. Era amor, felicidad, tristeza, miedo, enojo y asco. Asco. Uf, yo creo que soy de enojo. Es que es la emoción que cuesta más regularizar, pero fíjate que el enojo no es malo, porque si en algún momento algo no te agrada, entonces ¿con qué emoción la manejas? Con enojo. Pero a identificarlo, o sea, tú ya identificas, es que estoy enojado porque no me gustó tal cosa, entonces estás actuando maduramente, te estás haciendo responsable. Pero cuando no lo haces, dices, no, es que yo me enojé por culpa, pero fue culpa de él. Inclusive puedo ir a hablar, fíjate que por culpa del pastor me enojé. Eso es lo que hace una persona inmadura, jamás se va a responsabilizar, sino que va a utilizar ciertas herramientas para hacer quedar mal al otro y quitarse la responsabilidad de su propia emoción porque no la reconoce. Y de hecho las emociones, las que mencionó la licenciada, todas las experimentamos, ¿verdad? Todas esas emociones en determinado momento. Lo importante es no que esas emociones tomen control de nuestra vida, sino que nosotros tomemos control de ellas. Exacto. Muy bien, y me imagino, pastor, esta pregunta es para usted. Todos debemos tener prácticas o rutinas. Así que, ¿qué nos recomienda? ¿Qué prácticas o rutinas nos recomienda para poder desarrollar una madurez espiritual y más profunda? Mira, como mencionamos al principio, que la base de la espiritualidad es la búsqueda de Dios a través de su palabra. De hecho, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, menciona claramente que en medio de la batalla en la que estamos en este mundo, que es una batalla espiritual, nos revistamos de la armadura de Cristo, y entre de esos aspectos menciona que podamos armarnos con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y que se pueda orar en todo tiempo. Así que ya nos mencionó dos elementos importantes para tener un equilibrio espiritual: tener suficiente contacto todos los días con la palabra de Dios, pasar tiempo hablando con Dios, y un tercer aspecto, compartir con otros lo que Dios está mostrando en mi vida. De esa manera vamos teniendo un equilibrio emocional. Pero hay un cuarto aspecto, el congregarse. Muchos piensan que el congregarse no es importante, y te voy a mencionar algo por qué es importante. Tú no puedes comprobar cuán espiritual eres a menos que estés con otras personas. Es decir, un monje va a estar en la, ¿qué podríamos llamarle? En la montaña, y solo, pues ahí va a sentirse tranquilo, ¿no? Estoy conectado con Dios, etcétera. Y eso está bien, hay momento para estar en el monte. Pero Jesús pasaba en el monte y luego iba a la multitud. Y en la multitud es donde reflejaba la fortaleza que había adquirido en el monte. Por lo tanto, la madurez espiritual aunque se alimenta con los aspectos que ya mencioné, oración, estudio de la Biblia, compartir con otros, el congregar no es tan importante, porque es en el relacionamiento donde también voy aprendiendo, o mejor dicho, voy a retroceder un poquito, donde practico lo que he aprendido en la intimidad con Dios. Creo que podría comentarnos algunas de las rutinas, o sea, por ejemplo, creo que podría ser hacer mis cultos devocionales en la mañana. Puede ser una rutina, ¿no? Sí, y es una rutina muy importante, un hábito que deberíamos de hacerlo. Buscar al Señor en la primera hora del día. ¿Qué es la primera hora del día? Es decir, hacer lo primero que hago, hacer eso, buscar a Dios al levantar. No sé cuál sea tu horario. El horario va a depender si trabajas por la noche, si trabajas por la madrugada, si estudias. Cuando te levantas, lo primero que hagas, buscar a Dios, desde ahí estás comenzando a colocar las bases, como oración y estudio de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Psicóloga, Lidia. Así como el caso de Michael, ¿cómo puede una persona equilibrar sus responsabilidades profesionales con su bienestar emocional y mental?
Ay, qué complejo. Saben que él tocó fondo. Y al tocar fondo debemos de reconocer cuando ya no podemos. Y cuando ya no podemos solo nos queda pedir una cosa y es lo que en algún momento nos da mucho miedo. Primero decir, ok, ya no puedo con esto, ya no puedo equilibrar todo esto. Al reconocerlo solo te queda decir, ayuda, por favor ayúdenme. Necesito una pausa, necesito tiempo, por favor, necesito. Y miren que inclusive, Elías, hubo un tiempo en que se tuvo que aislar porque él ya no podía con más. Esto era lo que él estaba pasando, pero él canalizó toda esa tristeza, todo ese estrés, todo lo que él estaba conllevando, tanta responsabilidad, la canalizó mal. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó una salida. El ser humano siempre va a buscar la salida más fácil. Como un pequeño, lo que ejemplificábamos, un berrinche, ay, cállate, va, toma. Y listo, salimos. Nosotros los adultos también tendemos a hacer exactamente lo mismo, buscar salidas fáciles. Y Michael lo que hizo es... probó la marihuana, tristemente. Y lo vio alguien fumando marihuana. Le tomó fotos y eso que no existían tantas redes sociales, pero se viralizó. ¿Qué fue lo que pasó? Lo tumbó. Luego terminó con la novia, lo tumbó. Y entonces, si se dan cuenta, todas las áreas de su vida se estaban, ¿qué? Viniendo para abajo. ¿Cómo equilibro? ¿Cómo logro equilibrar esto? Es que tener tantas cargas ustedes no es sano para ningún ser humano. Para ninguno. O sea, sí te vas a tornar inmaduro cuando ya no aguantes más. ¿Por qué? Porque vas a tirar todo para allá, pero nadie se va a poner en los zapatos de Kayler y va a decir, pobre Kayler, así tenía todo esto. No, solo vamos a ver el área, qué inmaduro, todo lo dejó tirado. Pero no nos damos cuenta que su salud mental era la que estaba implícita a punto de quedarse sin nada, sin ninguna herramienta. ¿Cómo podemos hacer este equilibrio, amados escuchas y quienes nos ven? Debemos de reconocer de primero cuando tenemos mucho encima. Cuando ya te empieza a doler la espalda, es que tu cuerpo te va a hablar, tu cuerpo te va a decir, ya, párale. Pero nosotros no somos capaces de escucharlos porque el cuerpo es lo primero que nos va a venir y nos va a decir, tenés el ojo rojo y te duele la cabeza, te duele la espalda, se te está cayendo el pelo, las uñas se te quiebran. O sea, tu cuerpo te está diciendo, párale, pero no le hacemos caso. Se te está moviendo el ojo. Se te está moviendo, como ahorita. No, eso es mentira. Y estamos mal y el cuerpo nos está hablando, pero nosotros no somos capaces ni maduros de poder reconocer quiénes somos nosotros y que nos está gritando nuestro cuerpo. ¿Cuándo tienes que hacer un equilibrio? Cuando tu cuerpo te empieza a hablar. Tienes que evaluar que sí y que no. Tus capacidades, qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, con qué puedes lidiar y con qué no. Pero al fondo de eso que están tus emociones. ¿Qué es lo que me está causando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Se recuerdan de las 3 preguntas que me tiran a inteligencia emocional? ¿Pastor? No, recuérdenos, por favor. Le doy el honor a usted. Primero, reconocer que estoy viviendo. Estoy teniendo demasiado. No estoy equilibrando mi vida. 2, ¿qué estoy pensando con lo que me pasó? Con lo que me está pasando. ¿Qué estoy sintiendo con lo que estoy pensando? ¿Y qué voy a hacer con lo que siento, con lo que pienso y lo que estoy pasando? ¡Ay, qué difícil! No. Cuando lo practicas es mucho más fácil ser inteligente y maduramente. Tal vez, licenciada, si lo vuelve a repetir, porque creo que esto es clave para la solución de cómo tener madurez emocional. Perfecto, pastor. Y anótenlo. Anótenlo. Sí. Primero va a ser la situación, ¿sí? Segundo va a ser lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Situación. Lo que piensas con esa situación. Lo que pienso con esa situación. Lo que siento con lo que pienso. Lo que llego a experimentar con eso que estoy pensando de la situación. De la situación y lo que voy a hacer con lo que siento, con lo que pienso de esa situación. De las 3 sacamos la cuarta. Exacto. Y la cuarta es la más importante, Kayla. Que eso es lo que expresamos, quizás. Ahí es donde lo que estamos manifestando. Exacto. Detrás de ello hubo un proceso. ¿Cómo lo manejé? Exactamente. Pero ¿cómo voy a reconocer todo eso si cuando me doy cuenta ya te pegué tu gritada? ¿Me entiendes? O sea, lo más importante va a ser la última, porque va a ser cómo vas a actuar tú y cómo lo va a recibir el otro. El asunto es que a veces, pues, lo puedo tratar de enmendar contigo, pero a veces la culpa me va a generar mucho malestar. Y entonces, si hay culpa, pues ya hay un poco de madurez. Ahora, cuando no hay culpa, es como, ¿qué me importa? Y ya lo hice llorar. ¿Y qué me importa? Fue su culpa. ¿Sí? Inmadurez. Pero esas 4 van a ser como mi clave para poder tener un equilibrio en todo. Cuando no soy capaz de mucho, por favor,
aprendan a decir no, no puedo, inclusive con uno mismo. No, no puedo con esto, me voy a dar una pausa. ¿Sí? Y luego voy a retomarlo. ¿Por qué? A veces intentamos y todo va a partir, es que nosotros somos el resultado de lo que somos de niños, ustedes. Y entonces vamos a dar y vamos a experimentar todo el resto con mis propias heridas de infancia. Y todos tenemos heridas de infancia, todos. Entonces soy mi resultado de adulto de mi herida de infancia. Y si hago mucho berrinche, si grito mucho, si peleo mucho, si nadie quiere estar conmigo, hay que autoevaluarse. Es parte de también tener un equilibrio y ser maduramente, emocionalmente sano. Le voy a agregar el sano, porque podemos ser muy maduros, pero ir lastimando a medio mundo por todo con lo que hago. Debo de hacerlo sanamente. Muy bien, interesante el tema de hoy, ¿no? Sí. Es muy interesante e importante. Recordando lo que hablamos al inicio, si de la madurez emocional y la madurez espiritual, si tienen que estar unidas, si van enlazadas, ¿creen ustedes que sí tienen que estar enlazadas, tienen que estar unidas? Totalmente. De hecho, en algunos programas anteriores mencionábamos también lo importante que es que la espiritualidad no está peleada con la ciencia. La ciencia nos ayuda, en el caso del área de la psicología, nos dice cómo trabaja el ser humano, sus emociones, sus actitudes. Y la espiritualidad también va unido a eso, porque la Biblia nos menciona claramente que cuidemos nuestra manera de pensar, que cuidemos nuestra manera de actuar. Entonces, tiene que ver mucho con la psicología. Solo tal vez, Keiler, y aquí, licenciada, con lo que hemos platicado, podríamos decir que con eso tiene que ver con inteligencia emocional o es otra área. La inteligencia emocional es la manera como manejo mis emociones o cómo enfrento algunas circunstancias. ¿Tiene que ver con lo que hemos platicado? Sí, pastor, tiene mucho que ver. Es que la madurez emocional tiene que ver cómo soy de inteligente emocionalmente conmigo. O sea, sí van de la mano, van enlazados. Y la espiritualidad, ay, ustedes, qué maravilloso. Saben ustedes que independientemente de qué religión seamos, pero alguien que medita, alguien que ora, alguien que tiene un contacto, inclusive en la psicología, jamás un psicólogo va a venir y va a meter religión a menos que me dé permiso. O sea, la mayoría cuando llega a la clínica soy adventista y vine porque usted es adventista. Ya me dio la base de poder venir, incluso decirle, ¿podemos orar al finalizar? Claro. Hay personas que llegan y ellos van peleados con Dios y eso lo valido dentro de la clínica. Pero ustedes, es increíble cuando una persona llega a tener una muy buena relación con su poder supremo, porque en psicología le llamamos así, tu poder supremo, ¿quién va a ser? Dios, definitivo, pues. Pero una persona que tiene una muy buena relación con su poder supremo es mucho más fácil que tenga fe. Y si tiene fe va a ser mucho más fácil que sane. Si tiene fe es mucho más fácil que pueda haber dentro de ella una esperanza de que en algún momento las cosas van a cambiar. Entonces la espiritualidad y las emociones van a ir así, ligadas. Ni una de la otra se pueden desligar para nada. Aunque yo diga no creo en Dios, sino que pues sí es. Aunque lo digas, estás diciéndolo. Y si lo dices es porque, y si no creo en algo es porque ya anteriormente sí lo creí. Entonces se está contradiciendo. Pero sí, o sea, van de la mano ambos. No se pueden desligar. Sí, entonces no puede ser solo madurez emocional, madurez espiritual. Tienen que estar unidas. Sí. Van creciendo ambas, de hecho van de la mano. Van de la mano. Muy bien, seguramente algunos de nuestros oyentes o de los que nos ven en nuestras redes sociales han de tener este problema. Han de carecer de madurez emocional y espiritual. ¿Qué consejo le dan a estas personas que nos están escuchando viendo? Bueno, amigos que están sintonizando este programa, todos hemos pasado por situaciones estresantes en la vida. De hecho, tenemos audiencia, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores también. Sí. Es interesante el alcance que puede tener el programa, porque todos nos vemos identificados con estas situaciones en nuestros diferentes contextos. ¿Pasa estrés un adolescente? Seguro que sí. ¿Pasa estrés un joven? Seguro que sí. ¿Pasa estrés un adulto mayor? Sí. Siempre hay preocupaciones. Incluso el adulto mayor, que incluso ya no va a un trabajo, que quizás está en casa, está jubilado, ¿en qué está pensando? Si es padre, ¿cómo estarán mis hijos? Y vive un estrés. El adolescente, no digamos con las situaciones de la vida. ¿Qué recomendamos? Acerquémonos a Dios confiadamente, a su trono de gracia, tengamos una relación con Él, aprendamos de Él a través de su palabra y cuando estemos conviviendo con las demás personas,
tratemos de estar siempre enfocados y conscientes de quiénes somos, porque a veces perdemos la noción de quiénes somos y de qué hacemos porque estamos en automático. Y de repente no manejamos bien nuestras emociones bajo ciertas situaciones estresantes y podemos afectar a otras personas y por supuesto a nosotros mismos. Así que estar muy conscientes de lo que somos y de lo que hacemos. Definitivamente. ¿Saben qué se me venía a la mente ahorita que el pastor hablaba? El pastor habla muy hermoso. Sí. Lo que queremos es ahorrarles lágrimas. ¿Saben ustedes que si nosotros hubiéramos tenido una guía cuando éramos... Todavía estamos jóvenes, pero un poquito más jóvenes, hubiese sido maravilloso el que pudiéramos escuchar a través de los labios de otros que, pues, si estoy siendo inmaduro, puedo trabajar en mí, pero si estoy con alguien inmaduro y me está lastimando, también tengo la capacidad de decir, no quiero estar ahí. O si yo lo estoy haciendo, ok, tengo que hacer un cambio. ¿Sabes? No somos perfectos en esta vida. Y yo mencionaba algo al inicio. Las experiencias no son para que te tumbes y digas, ay, aquí yo no puedo. No, al contrario, que las experiencias vayan ayudándote a que sean escalones para que tú ganes experiencia y con esa experiencia madures en todas las áreas de tu vida. Créeme que lo que más anhelamos nosotros es que tú no te puedas sentir solo en esta etapa de tu vida, cualquiera que seas, desde pequeño hasta adulto mayor. Para nosotros va a ser una bendición poder guiarte a que puedas crecer. ¿Sabes por qué? Somos seres sin terminar, todos los días aprendemos y todos los días podemos adquirir y decir, ok, esto me va a ayudar, y vas creciendo y vas adquiriendo madurez espiritual, que es la principal, con la madurez emocional. ¿Y qué deseamos? Que todos estemos bien, porque si tú estás bien, nosotros estamos bien. Si yo estoy bien, ustedes están bien. Si él está bien, nosotros estamos bien. ¿Y si todos estamos bien? Todos estamos bien. Sin duda alguna, este programa fue muy bonito. Primero, por ser el primero de esta temporada de Sin Rodeos. Nuevo set, sí. Sí, wow. Sí. Hagan comentarios ahí, ¿cómo les pareció? ¿Les De hecho, gusta? nuestra gratitud a todo el equipo que estuvo. Así es, en la producción, Gabriela Coronado. Ok, perfecto. Así que ella sigue detrás de cámaras, produciendo. Bambalinas. Exacto, ella está detrás de la cortina escribiendo las preguntas. Muy bien, gracias por sintonizarnos. Será el próximo miércoles. Y a ustedes también muchas gracias por estar y compartir y hablar de este tema en especial. Hasta la próxima. Conéctate y hablemos sin rodeos. Amigos de Sin Rodeos, y así es como nosotros terminamos el programa de hoy. El primer programa de esta temporada donde hablaremos casos de la vida real. Y juntos con el pastor Jarrod Guzmán y la psicóloga Lidia González de Norato, debatimos sobre este tema. Espero haya sido de bendición para ti, y si te gustó, compártelo con tus amigos. También coméntanos si te gustó nuestro nuevo set y este nuevo método que estamos trabajando. Hasta la próxima. Conéctate y hablemos sin rodeos.